Dios les bendiga. Soy Sonia. Soy Julissa. Soy Marina y bienvenidas a Mujer 316. Aleluya, nuevamente. Sí, aquí estamos con Julissa otra vez. Otra Julissa, vez. No, oye, bienvenida. yo me voy a quedar aquí, de verdad. Ya me van a Ok, dejar aquí. Ella le gustó. Usualmente es así con la segunda vez. Sí, ¿la? Probó y le gustó. Sí. Gloria a Dios. Ajá. Hoy tenemos el tema pruebas versus consecuencias, hermanas. Eso es algo tipo tremendo. A mí me gusta el tema. A mí también. A mí me gusta el tema porque uno siempre quiere saber, ay Señor, uno siempre piensa que está pasando por muchas pruebas. Y uno está pasando la de Job. Y eso, y decimos que y después decimos que la dejó y le han pisado solamente el callo. Ajá. ¿Verdad que sí? Sí, y no es nada. Sí, no es nada. Y no es nada. Y mira, porque hay cosas que pasan en nuestras vidas, ¿verdad? Que son consecuencias de decisiones que nosotros tomamos. O nosotros tomamos ciertas decisiones. Cualquier cosa que nosotros decidimos hacer en nuestra vida va a haber consecuencias. Si van a ser buenas o malas, ¿verdad? En todo. Si tú decides tomar café y tú no estás supuesto a tomar café, pues te va a doler el estómago. O quizás si tú tomas café y el café no te deja dormir, pero lo tomaste en la noche, pues no te va a dejar dormir. Siempre para todo va a haber consecuencias, Sí. ¿verdad? Pero muchas veces nosotros nos confundimos que es una consecuencia de nuestras decisiones y que son una prueba que está siendo permitida por Dios que nosotros pasemos por eso, Yes. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hermana, vamos a suponer que se nos plonchó la llanta Ay, y qué uno prueba. está... A mí me ha pasado una vez. Y ¿sabe qué? Yo había pedido permiso. Yo fui al trabajo y pedí permiso. Mira, déjame salir un poquito porque yo necesito llevar a mi hijo a tal lugar y yo regreso rápido. O sea, yo ni había, por ejemplo, yo estaba como en el reloj, por decir así, ¿me entiendes? Como que me estaban pagando y me dejó salir rápido. Bueno, el rápido resulta que cuando estoy regresando, ¡pa! Se explotó, así, ¡po! La llanta. Qué Y no prueba. pude, y no pude llegar. Entonces, fue horrible. Estuve esperando a alguien que viniera a cambiar y eso tarda mínimo 1 hora para que venga la ayuda. Y yo no sé hacer eso, sorry. Yo Ya me lo tampoco. enseñaron, pero tú sabes. Entonces, a veces el carro se daña y en realidad es porque No cambio de aceite. no cambiamos aceite, no hacemos, tú sabes, el Mantenimiento. mantenimiento en el carro, entonces el carro se daña. Y uno piensa que es una prueba, cuando en realidad es una consecuencia. O el Descuido. diablo, pues, o el enemigo le está, ¿verdad?, atacando, ¿verdad? Y él está lejos, se lo reprenda. Exactamente. El enemigo es tranquilo. Diciendo, Satanás ¿por qué me tranquilo, culpan? y uno echándole la Señor, lo culpa de reprende. todo. Dios mío. O puede ser, mira, por ejemplo, si personas pierden el trabajo, creen que es una prueba. Sí, puede suceder. ser, ajá. Puede suceder, sí. No estoy diciendo que todo el mundo que pierde el trabajo es por consecuencia de lo que han hecho, porque no han trabajado bien y no sé qué. Pero un ejemplo sería de que perdiste el trabajo porque llegas tarde, pero ¿cuántas veces es que tú apagas el despertador en la mañana? Julissa. Yo Tú, no, Julissa, a tú mí, levantas rápido. a mí solo me suena una vez, si es Dios de testigo de verdad. Una vez me suena la alarma y yo me levanto. ¿Y usted más, Sonia? Yo no trabajo. No. Pero ¿cómo eres con el despertador? Pero sí, obviamente sí, a veces despierto antes que él. ¿Sí? Sí. Entonces ustedes dos tienen una relación buena con el despertador. Sí. Sí, yo Sí. no. Yo no para nada. Tú eres de la que tiene alarma 7:05, 7:10, 7:15. Más o menos. Ay, Dios Sí. mío. Más o menos así. Yo confieso, yo nunca, mira, mira, en el podcast les digo, nunca he perdido un trabajo porque llegué tarde por no apagar, por estar pagando el despertador. Pero yo sí tengo un problema con el despertador. Yo no soy fácil de levantarme de la cama. La realidad es esa. Entonces, en una situación así, yo no puedo, tú sabes, decir que hay que prueba que estoy viviendo. Cuando es así, yo decidí no levantarme por la flojera, porque estoy pegada ahí a la almohada. Por tu propio descuido, obviamente. y Exactamente. eso, no cumples, ¿verdad?, con las tareas del trabajo.
y estoy en una prueba, perdí el trabajo. No, no es eso, es la irresponsabilidad, ¿verdad? Hay que decir las cosas como son. Entonces, eso no es prueba, eso es una consecuencia de decisiones que se toman. Exacto, no podemos estar culpando a Al Satanás enemigo. de todo. No. Y no es No. que lo defendamos o lo reprenda, no. No. Pero nosotros somos responsables de muchas cosas. Sí. Y que muchas veces también situaciones que pasamos es porque, por ejemplo, Dios nos puede estar advirtiendo de cierta cosa, de algo, Yeah. y nosotros ignoramos, ¿verdad? Vamos a suponer, no sé, quizás Dios te viene hablando de que, un ejemplo, I don't know, quizás tú manejas rápido, demasiado rápido, y Dios te advierte, cuidado, tú sabes, accidentes, y Dios te advierte. Y personas te dicen, mira, cuidado, no, yo te vi, pasaste bien rápido. Porque Dios usa también personas, de repente, mira, Julissa, pero te vi bajando ahí que tú ibas en carro de carreras o qué. No tengo, pero puedo probar. Entonces, ¿verdad? Tenemos que, Dios nos advierte, y esos son un ejemplo, pero pueden ser cosas mucho más serias, ¿verdad? Yes. Dios advierte de cosas y de repente pues nos pasan. También es una prueba mandada por Dios. Él te advirtió que iba a suceder, sino es como quiera, son consecuencias que tú estás viviendo Una por no hacer desobediencia. caso. Sí, una desobediencia. Obviamente es una decisión que tomaste de obedecer o desobedecer que te va a traer, ¿verdad? Unas consecuencias, ya sea, dependiendo de lo que sea, puede ser negativa o puede ser, ¿verdad? Positiva. So, vamos a verla, lo que queremos es la diferencia en lo que es una prueba y las circunstancias, ¿verdad? Donde hay unas consecuencias, sean positiva o negativa. Pero una prueba, como tú dijiste al principio, Marina, son diseñadas por Dios para evaluarnos. Un O examen. sea, nunca la prueba de parte de Dios es para destruir. ¿Verdad? Exacto. Nunca. Es para evaluarnos, es para purificarnos, es para que nosotros maduremos en cuanto a la fe, en cuanto al carácter, para sacar, ¿verdad? Lo mejor de nosotros. Sí. Entonces, obviamente, después de la prueba, pues tiene que haber que unos resultados, pero son los resultados que espera Dios que nosotros, ¿verdad? Salgamos airosos de las pruebas. Y es una diferencia a las malas decisiones que podamos tener que puedan tener unas consecuencias, ¿verdad? Negativas a nuestras vidas. Nos hace más fuerte, como Amén. subir un escalón más, Yes. ¿verdad? Yeah. Y ese es el Cuando propósito del Señor. Dios la manda. Amén. Que Sí, nos pero quitamos. hay pruebas que de verdad, las pruebas son un examen, sí. Yes. Pero hay pruebas que son para sacar la mejor versión de uno o para sacar la peor versión de uno. Yeah. Porque, ay, Dios mío, Dios va a probar si este es oro fino o oro mezclado con hierro o es puro hierro nada más mezclado con barro. Porque de verdad, ante una prueba, vemos los ejemplos en la Biblia de pruebas como la de Job, como la de Abraham. Hasta hoy en día nadie va a soportar una cosa de esas. Se quitan. Literalmente se quitan. Si vemos que la gente con una cosita pequeña están buscando otra iglesia, están hablando mal de los líderes, ay, porque si me miró mal, no me saludó, ay, no, ahí nomás, ahí murió todo, ahí nació, ahí murió todo. Entonces, de eso nos da a entender que saca la peor versión de uno. Porque es verdad, uno como cristiano se prueba en todos los modos. Se prueba el carácter, la paciencia, la humildad, el servicio, la forma de hablar, la forma de escuchar. Todo se pone a prueba. Y ahí se reconoce en que uno está fallando. Como tú dijiste, era un examen. Y viene de parte de Dios. No porque son cosas buscadas. Cuando nosotros buscamos las cosas, no podemos decir que son pruebas. Y mucho menos de parte de Dios, sino que es un proceso que tú te buscaste, aleluya, ¿verdad? Una circunstancia por alguna mala decisión que te ha buscado. Y yo lo tomo esto, y lo digo por mí misma. Yo busqué un momento en mi vida donde yo no podía decir que era una prueba. Simplemente yo estaba pasando unas consecuencias de mis malas decisiones. Y yo lo reconocí. Entonces, al tú reconocer que es una consecuencia de las malas decisiones,
que lo que hayas hecho en tu vida, eso te fortalece para tú enfrentarlo. Y Dios siempre va a estar ahí. Porque lindo es el Señor que aunque nosotros tomamos malas decisiones y tengamos que enfrentar unas consecuencias, el Señor va a estar ahí para, ¿verdad?, ayudarnos siempre y cuando nosotros reconozcamos que son unas consecuencias por nuestras malas decisiones, muy diferentes a lo que es una prueba de parte del Señor. Que el Señor no va a permitir unas pruebas que nosotros no podamos, ¿verdad?, sobrellevar. ¿Verdad? Obviamente, el Señor sabe, ¿verdad?, cómo probar a uno y en qué áreas el Señor, ¿verdad?, nos prueba. Exacto. Pero usted dijo una palabra, perdón, una palabra clave, reconocer. Reconocer. Porque hoy en día, digamos así, como se dice popularmente, no mete las cuatro ahí, no reconoce de verdad que se equivocó. No reconoce, ¿por qué? Porque lo que abunda hoy es mucho el orgullo. El orgullo de decir, yo no voy a reconocer que me equivoqué, porque yo lo estoy haciendo, me salió así, o porque se me dio la oportunidad, yo lo acepté. Un ejemplo sería, de mí se pueden reír, exacto, cuando yo manejo en el highway. Si la salida está a 3 o 10 millas, yo voy calculando muy por el medio. Pero ya cuando van faltando 2 millas, yo me salgo a la línea donde tengo que salir. Y me dice, me dice mi esposo, pero que tú te sales tan atrás, tú puedes avanzar. No, yo me evito de que al momento de por salir a la carrera, ya que la tengo ahí a un pasito, me choque un carro atrás. No, mejor ser precavido y reconozco. Cautelosa. Sí, entonces, como les decía, que lo que no hay hoy en día es reconocimiento de que uno se equivoca. No, entonces trata de siempre buscar personas culpables. ¿A quién voy a culpar? O si digamos que si, por así decirlo, yo hice algo mal, ok, y no acepto mi error, porque decir, es que la hermana Sonia no me hablaba y por ella pasó esto, o la hermana Sonia no me escuchaba y por ella pasó eso. Pero si yo tuve la culpa en algo, yo tengo que reconocer que yo fui y no culpar a nadie. Porque de verdad, David no culpó a Dios de su error con Betsabé, él no culpó. Moisés no culpó a Dios también cuando él golpeó la piedra. Él tuvo su consecuencia porque Dios le dijo, háblale a la piedra, no la golpees. ¿Y cuál fue su consecuencia? No pasar a la tierra prometida. Y así lo pasa hoy en día. Muchas cosas perdemos por nuestras equivocaciones. Yes. Y ¿alguna de ustedes quieren leer el versículo que tenemos para hoy? Gálatas 6, versículo 7 y 8. ¿Tú lo lees ahí? Si no, yo lo tengo aquí. Yo también lo tengo. Sí, léelo. Okay. Dice Gálatas 6, 7 y 8, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Eso es así. Quiere decir que hay una consecuencia, ¿verdad?, de lo que uno Sí. hace. Esta palabra es clara. Hay una consecuencia. Y aún así, Dios, que Dios es tan misericordioso, ¿verdad? Que aun cuando nosotros fallamos, Él aún, ¿cómo decir? Como que trabaja con nuestras fallas después. Amén. Él aún nos da oportunidad y nos bendice. No Amén. es que cuando nosotros fallamos, ahora tengo esa gran consecuencia y ya se acabó mi vida. No. El Señor trabaja con eso. Es como David falló, ¿verdad? Y él tuvo su consecuencia. ¿Cómo fue? Su descendencia, ¿verdad? Sufrió. Sus hijos sufrieron. Ajá. La espada de Dios no se quitó de su apartó. casa. Exacto. Pero Dios lo perdonó. Amén. Su falla, su Yes. pecado. Dios lo hizo. Entonces, así es con nosotros también. Nosotros fallamos, cometemos, porque siempre nosotros fallamos y siempre vamos a tener, ¿verdad?, Sí. consecuencias malas en nuestra vida porque somos humanos y a veces puede ser así cosas sencillas como estaba hablando yo al principio, ¿verdad? Se explotó la llanta del carro. Eso uno se arregla y luego ya. Pero hay cosas mucho más grandes. Hay
No es que también para Dios hay pecado pequeño y pecado grande, Ujú, el mismo pero pecado. hay cosas, hay consecuencias que pueden afectar más que otras. Sí, Señor. O tener un impacto más grande o un impacto más largo, ¿verdad? En nuestras vidas. Y aún así el Señor todavía trabaja con nosotros con eso. Y es muy lindo, Marina, ¿verdad? Antes que tú continúes, porque cuando la persona, nosotros reconocemos que hicimos algo mal, algo indebido, faltamos a Dios, o pecamos o algo, eh, Dios va a estar ahí, Dios va a levantar, ¿verdad? Pero es la disposición de nosotros reconocerlo y pedirle perdón al Señor, ¿verdad? A través de esas consecuencias. No quedarnos caídos, ¿verdad? No quedarnos caídos. El Señor está dispuesto, ¿verdad? A levantarnos. ¿Nos equivocamos? Claro que sí. ¿Pecamos? Claro que sí. Pero dice que abogado tenemos para con el Padre. Pedirle perdón, dice, Señor, yo me equivoqué, esas son consecuencias, ayúdame. Pero no es hacer la diferencia, nosotros tener claro lo que es una prueba que venga de parte de Dios por tu fidelidad a Dios también, porque el Señor permite que cosas pasen. O si es una consecuencia de nuestras malas acciones, nuestras malas decisiones en nuestra vida. Como David, hubo dolor en su familia, conflicto entre los hijos de él, violencia en su casa, Sí. y todo eso, o sea, es que el perdón de Dios eliminó la culpa de él delante de Dios, Amén. pero no eliminó las consecuencias de lo que él hizo, ¿verdad? Y luego también como ejemplo aquí tengo a José. José fue vendido como un esclavo, ¿verdad? Pero eso fue una consecuencia. No, No. eso fue una prueba que Dios lo hizo pasar, ¿verdad? Y eso estuvo en el plan de Dios de que él pasara por eso. Y fue fácil, no. No. Pero esa prueba lo llevó a lo que Dios tenía planeado para él. Yes. ¿Verdad que sí? Ya. Porque el Señor no puede prometer cosas Mana Marina. Entonces, permite el Señor ciertas pruebas para fortalecernos conforme a lo que el Señor nos ha prometido. Si no nos pasa por esa prueba, no pasamos esa prueba, ¿verdad? Ese examen que nos califica, porque esa es la prueba. El examen que nos califica para el propósito y el llamado de Dios, que fue lo que hizo con José. El Señor le mostró el sueño, lo grande que el Señor lo iba a hacer, lo iba a exaltar. Pero para que José no se exaltara, el Señor tuvo que pasar lo que, como decía en Puerto Rico, por el trapiche, por la prueba. Gloria al nombre del Señor. Lo preparó. Y lo preparó. Y pasó el examen. Sí, lo fortaleció. Pero a Sí. veces nosotros no queremos pasar las pruebas. No. No, Señor, líbrame, no, Señor, que no pase esto. Y la Biblia dice algo, y me permite leerlo. Dice, Santiago 1, versos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Ay, santo. Aleluya. Ay, sí, Señor, de verdad, nosotros lo leemos bien fácil. Tened por sumo gozo. Se va a gozar. Padre Santo. Cuando os halléis en diversas pruebas, y esto es plural, son diversas. Se nos olvida esto. Son diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, porque eso es lo que se nos prueba, la fe, la confianza, ¿verdad? Produce paciencia, aleluya. Nosotros los hombres humanos, los seres humanos no tenemos paciencia, no. No. Ni para las matemáticas. No. Entonces, la fe, es importante la paciencia. Dice, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis, hay un propósito, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, maduros e íntegros delante de la presencia del Señor. Es un proceso, un propósito de parte de Dios, que el Señor quiere madurarnos a nosotros, ¿verdad? No nos quedemos veide, como dice el dominicano, aleluya, sino madurar y seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Ese es el propósito, pero nosotros no lo miramos así. No. Nos viene una prueba, Dios mío, que nos pisan el callo y decimos que tenemos la de Job. Nos atribulamos tanto. Ay, Padre amado, qué prueba, ¿verdad que sí? Sí. O porque alguien te miró mal, qué prueba. No. Y después No es dice, nada. sumo gozo. Así Somos que- gozo. Ay, gracias, Señor. Santo. Imagina Gloria- José allá tirado.
Que los hermanos lo tiró. No, y se imaginan ustedes a Job, que tengan a Job sentado y ustedes contándole todo lo que pasó y solo Job. "Ujú. ¿Y qué más? ¿Y qué más?" Él esperando que lleguen de verdad cuando dicen, ay, estoy pasando las de Job. Y Job se quede, ¿y qué más? ¿Y qué más? Para ver si de verdad las pruebas de nosotros se han igualado a las que él pasó. Y no, nada que ver. O sea, y esto no es que tú vas a estar muerto de la risa y Job muerto de la risa con aquello que le estaba pasando, no. O sea, es que tú, es entender, si nosotros entendiéramos por qué hay un propósito en esta prueba que no la entiendo. O sea, no es porque yo me esté metiendo en problemas. Si yo estoy haciendo las cosas como debo y viene algo a mi vida, Señor, ¿con qué propósito? A veces viene el ataque del enemigo, que si el Señor lo permite, ¿verdad? Porque a Job no le sucedió nada hasta que el Señor no dijo, mira, haz lo que tú quieras, pero no toques su alma. Hay un propósito en cuanto a esto. Gloria al Señor. Entonces, por qué esto? Hacerme la pregunta, Señor, ¿por qué esto? Hay un propósito, sumo gozo. Porque la palabra dice que es para qué, para nosotros que crezcamos, para que nosotros, pero no lo vemos así. Lo que hacemos es que nos quejamos y queremos, mira, patitas, ¿para qué te quiero correr y huir de las pruebas, huir de lo que estemos sucediendo? Hay un propósito. Sí, es dar crecimiento espiritual, perseverancia y también las pruebas nunca nos van a alejar del Señor. El propósito no es alejarnos del Señor. Amén. Es solo para hacernos crecer, de verdad que sí. Y también nos da testimonio también, hermana Sonia. Y es lindo, porque mientras usted hablaba, yo estaba pensando así, wow, tú sabes, cuando me vino así en mente veces que yo he sentido que he pasado una prueba y cuando termina es que uno se da cuenta y uno ve el poder de Dios en eso y uno ve, like, wow, cómo el Señor trabajó. Entonces como que, ahora entiendo cómo fue que el Señor hizo todo y cómo el Señor quiso ver hasta cuando tú sabes en qué momento yo iba a estar fiel todavía y todavía esperar y todavía confiar de que Él iba a sostenerme y poder aguantarme hasta cuando yo iba a estar todavía ahí agarrada de Él. Amén. ¿Te me entiendes? Y no dejarme. Yeah. Porque hay personas que pasan por pruebas así y se van. Porque es como que, no, eso está muy difícil, yo estaba mejor allá en el mundo, yo no pasaba por esas cosas. Y eso no es así. Si uno se queda ahí y la soporta, uno sale más fuerte, más fortalecido, sí, en el Señor. Yes. Para poder seguir. Y siempre trae testimonios, porque uno ve la grandeza del Señor en el final. Amén. Uno ve así un milagro, algo que el Señor ha hecho, uno puede ver eso. Y tú dices que uno entiende a veces después, lo entiende, porque primero hay cosas uno no las entiende, porque el Señor permite que pasamos, ¿verdad?, por ciertas cosas. ¿Por qué? Pero la palabra nos dice el por qué. Pero una cosa es que nosotros aceptemos, ¿verdad? Y estemos dispuestos a pasar, ¿verdad?, por la prueba que el Señor permita que pasemos en esta vida. Aunque no lo entendamos, pero después lo entendemos y quiere decir que nuestra fe se fortalece más, nuestra confianza, maduramos, crecemos. Le podemos pedir al Señor, Señor, ayúdame a crecer. Pero ¿cómo crecemos? Ay, santo. Aprieta el tornillo. Sí, no es que vamos a crecer de estatura, porque ya si yo mido 5 o 6, ya yo no voy a pasar un milagro del Señor. Aleluya, pero ¿verdad? Crecer espiritualmente y en la fe, gloria al Señor, que eso es lo que se nos prueba como el oro, ¿verdad? Esa es primera de Pedro. Esa es la manera de que nosotros crezcamos y madurar. Gloria al Señor. Pero yo digo, ¿por qué es que de verdad en la prueba la persona tiene que sufrir tanto? Porque a mi parecer, digo yo, Dios manda la prueba. Okay. Entonces, el humano lo que más pronto busca es la ayuda humana. Entonces, nosotros estamos haciendo la prueba más grande y más grande. Y Dios lo que quiere es que tú le demuestres a la prueba cuán grande es Él. Y que la cosa que tú estás pasando no es nada para Él.
Y para Dios nada es imposible. Entonces, Dios busca que uno se fortalezca ahí, primero que nada, uno que empiece a creer en Él y empiece a confiar en Él. Em, José pasó su prueba y todo, pero él siempre tenía enfocado que Dios era su ayudador, Dios era su salvador, nunca le falló a Dios, nunca. A pesar de que estuvo 2 años sirviendo, después estuvo preso, él nunca se desenfocó, nunca dudó de quién era Dios. Y las pruebas, a veces lo que hace la persona, ay, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué no aquel? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? Nadie conoce los planes de Dios. Los pensamientos de Dios nunca nadie los va a entender. Nadie. Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos en la vida para alcanzar el nivel espiritual que Dios tiene preparado. Porque Dios tiene un nivel espiritual para cada uno de nosotros. Un nivel, el de ella es más diferente al de ella, más diferente al mío. Todos somos un nivel, pero tenemos que pasar algo para llegar a ese nivel que Dios quiere que nosotros estemos. Que, ¿verdad? Nos ayuda a madurar, a crecer y a confiar, ¿verdad? Más en el Señor. Que suena fácil, no, hermano, amigo, no es fácil. No es fácil porque realmente nosotros como seres humanos no queremos pasar dificultades No. en la vida. Entonces, y cuando pasamos la prueba es diferente al que no sirve al Señor. Es diferente al que no sirve al Señor. Porque el que no sirve al Señor quiere resolver a su manera. Pero para nosotros los creyentes tenemos que esperar en el Señor. Estar quieto y conocer que yo soy Dios. Aleluya. No es fácil, ¿verdad? Tú quieres resolver a tu manera. Pero no es a la manera de uno, esperar en el Señor. Porque el pensamiento de Dios siempre es de bien y no de mal, es un propósito. Si el mismo Jesús sufrió aquí en la tierra, siendo el Hijo de Dios. Ay, Dios mío, el Sí, Señor. y la palabra dice que a los que aman a Dios, todo Le ayuda bien. le ayuda bien. Y ¿sabe qué me he dado cuenta después que pasó el momento de la prueba o alguien, ¿verdad?, me dice algo? Verdaderamente que los que aman a Dios todas las cosas van bien. Sí, Pero en el momento... en el momento, no. Aleluya. No siente. Gloria al Señor. Y es así. Después que se pasa, ¿verdad? Y la tormenta pasa y eso, ay, ¿verdad? Verdaderamente que el Señor calma los vientos y las tempestades. El Señor. Pero Sí. es necesaria. Sí, nosotros tenemos que responder a las pruebas ¿verdad? Seguir siendo fiel a Dios y fuerte. Y como te dijo, estar quieto y conocer que yo soy Dios. ¿Verdad? Yeah. Que no toda prueba es consecuencia no toda prueba, no. Porque si fuera consecuencia de un pecado, eso sería una consecuencia del pecado. Ya lo De las dije. malas decisiones. De las malas decisiones, las equivocaciones. Ajá, Sí. exacto. Yeah. Pero tenemos que mantener firme, confiar en el Señor. Amén. ¿Verdad? Y aun cuando Y esperar pensemos en que Él. no podemos, Señor, dame fuerza. O sea, el Señor que quiere, ¿verdad?, resistencia e integridad en nuestras vidas. Eso es lo que quiere sacar lo mejor. Del oro se saca el brillo, porque, ¿verdad?, no se puede así sucio, no se vende oro, nada, sino que sacar el brillo. Diferencias de prueba y consecuencia, ¿verdad? Es lo que sucede después de unos resultados de malas decisiones. Y esto tiene que ver las cosas que hacemos, decimos, vivimos, ¿verdad? Produce unos efectos que pueden ser positivos y negativos. Y somos responsables de esos efectos o de esos resultados, ¿verdad? Cuando tomamos esas decisiones, ¿verdad?, fuera de la voluntad del Señor. Una diferencia entre pruebas y circunstancias o consecuencias que vienen a nuestra vida. Lo que nosotros sembremos es lo que vamos, ¿verdad?, a cosechar. Y hemos llegado al final de nuestra programación. ¿Puedo leer un versículo antes de terminar? Pues. Mira, Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén, gloria al Señor. Que entonces Yes. soportar y resistir. Con la ayuda del Señor, porque con nuestras fuerzas nosotros no podemos hacerla. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hemos llegado al final esperando, ¿verdad?, que te haya gozado, ¿verdad?, con estas palabras y que puedas entender lo que es una prueba y que son necesarias, aunque no querramos, no nos guste. Hay un propósito muy diferente, ¿verdad?, a unas consecuencias, circunstancias de nuestra vida que son, ¿verdad?, por causa honesta, pero que el Señor, ¿verdad?, si nosotros reconocemos
que son consecuencias de nuestras malas decisiones, acciones, pues el Señor está ahí, ¿verdad? Para ayudarnos también, confortarnos y ayudarnos a pasar también por ese proceso. Aleluya, y, ¿verdad? Hemos llegado, despedimos. Aleluya, y recordando que eres escogida, transformada y enviada. Dios te bendiga y Dios te Dios te guarde. bendiga.